aquí, que te das cuenta que de alguna manera también este libro es un pilar de eso fundamental, ¿no? Y sí, o sea, es gracioso como les ves intervenir, ¿no? Y dicen cosas cada uno, está bien hecho en eso la película, ahora me daba cuenta, ¿no? Que también como elige los directores para según tratar qué temas, te das cuenta también. Es curioso que esté Kiyoshi Kurosawa. Sí, sí, es como el más... Parece como que viene de otro... Se queda raro ahí, de otro universo, ¿no? Sí, pero está bien y tendría que haber puesto una directora. Tendría que haber puesto más. Sí, pero está bien eso, como que también te das cuenta que sigue habiendo ahí, ¿no? Como una tensión, ¿no? Un poco en todos ellos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pues lo que dice Linklater, ¿no? Justo habla del tiempo, ¿no? Como James Gray habla de su incapacidad para gestionar, ¿no? Las imágenes así, ¿no? Hay varios momentos también de ellos, la verdad es que están muy bien, es muy revelador. No deja de ser que ya te plantas frente a un documental más de lo de Plechán o Assayas también. Es que eso es curioso también, cómo los franceses hablan distinto, no solo por el idioma, sino como que ves que es una manera de hablar de Hitchcock que también es distinto, ¿no? Está pasada por el tamiz de la reflexión crítica, en el caso de Assayas particularmente, pero también en el caso de Plechán. Sí, de Plechán, que es gracioso, ¿no? Porque es como un cineasta muy truffautiano. Y entonces, claro, toda su reflexión de Hitchcock también es muy, muy bella, ¿no? Muy bonita en eso. Yo no sé si ustedes, nosotros llevamos hablando aquí mucho tiempo y hablando de estas cosas podríamos seguir durante mucho más, pero con toda seguridad puede ser más fructífero si dialogamos todos juntos. Creo que aquí hay Aquí había una pregunta. Sí, como decíais antes, la influencia de Hitchcock sobre Truffaut se ve en películas como La novia vestida de negro o La sirena del Mississippi o Adele Hugo, o incluso yo diría en comedias como El amante del amor o la habitación verde, que son policíacas. Pero realmente la influencia contraria, la de Truffaut sobre Hitchcock, ¿se puede ver en las últimas películas de Hitchcock? ¿En Frenesí o en Los pájaros o las que hizo en los 60 y 70? Yo creo que eso es un poco más difícil, ¿no? Por todo, ¿no? También porque es que Hitchcock, claro, atraviesa el cine tanto, ¿no? Tantas décadas, tantos cambios, tantas cosas. Probablemente a lo mejor si lo hubiera pillado más joven eso hubiera sido... Sí que creo, no sé si esto salía en tu documental, ahora estoy dudando, pero hay una cosa que fue muy alucinante cuando más o menos finales... como el 2000 o algo así, salió un poco ya de manera más pública, aunque se medio sabía, pero había una confusión y apareció el falso frenesí de Hitchcock. Sabéis que Hitchcock hizo... Es de lo que hablaba en la segunda parte del documental que hicimos. Claro, exacto, y lo sacabais en vuestra... Claro, es que eso está muy bien. Es que eso, yo cuando vi vuestro documental eso me impactó mucho, que Hitchcock tuvo un proyecto que se llamaba Frenesí, que en parte porque llamó Frenesí ha habido una confusión en los... ¿no? Tú lo vas a contar mejor, cuéntalo tú, de hecho. No, bueno, es un proyecto anterior al Frenesí que no se pudo llegar a terminar, aunque se empezaron a rodar algunas cuestiones, ¿no? Lo destapó la información un crítico norteamericano. A partir del libro del crítico norteamericano fue cuando nosotros fuimos a Hollywood y tomamos como punto de partida la entrevista de Hitchcock y Truffaut. Entonces, efectivamente, es una película frustrada, un proyecto en el que Hitchcock estuvo trabajando durante muchísimo tiempo, que es una película donde por el proyecto, por las imágenes que se conservan, de lo poco que se llegó a rodar, que no está claro, de hecho, si era rodaje definitivo o eran todavía pruebas, y tal, donde la influencia europea y la influencia de Antonioni era muy, muy, muy visible, ¿no? Sobre las influencias que preguntabas, es que, claro, no podemos olvidar que cuando Truffaut va a entrevistar a Hitchcock, Hitchcock tiene ya 63 años. Es decir, que de alguna manera es muy difícil influenciar. Era muy difícil que un cineasta, por mucho que ese cineasta fuera Truffaut y que hubiera hecho ya los 400 golpes y tiré sur le pianiste y Jules Segin, pudiera influenciar a un hombre bueno, pues que lo había hecho ya todo en la vida y que en definitiva tenía la cabeza muy bien amueblada y un universo propio bastante cerrado, además. Bastante... Eso lo dice Assayas muy bien, ¿no? Bastante hermético, en definitiva. Un momento que Assayas dice lo de yo no podría... yo qué sé, ¿no? Rodar sin... Se establece también esa cosa con Hitchcock que es como lo de la matemática y la ciencia en el cine y tal, ¿no? Eso que dice Assayas muy bien, dice yo sería incapaz de rodar una película en la que no hubiera lugar para cierto azar, improvisación, cambio... Pero eso no se produce en Hitchcock. Pero claro, lo que dice él es que a la vez es que ha inventado un lenguaje tan perfecto, ¿no? Tan
tal, en el que él se encuentra tan a gusto, tan cerrado, que es verdad que quizás eso también puede ser que en un momento final él tuviera una crisis también brutal, yo creo, ¿no? Que en cuanto a su propio sistema, ¿no? Porque es verdad que era tan cerrado, tan brutal, y cuando ves las imágenes de esta película del falso frenesí que dice Carlos, es que son alucinantes. Es que es una, no sé si lo habéis visto tal en el documental, es que es, bueno, sale como una gente en un hotel en pelotas, todo rodado como en un color, eso, parece una peli, no dices ya influenciada por Truffaut, es que parece Blow Up. sí, tiene más blow up. Ves que está muy, de hecho ves que está muy influenciada por blow up, como de alguna manera el frenesí real que conocemos tiene una cosa muy blow up, ¿no? Pero es que realmente es como bastante, es como pornográfica la película prácticamente, los fragmentos, y dices, ostras, que Hitchcock, eso ya te da la medida de una cosa, que dices, que Hitchcock haya llegado, aunque solo fueran pruebas, aunque solo fueran tal, pero que estuviera tanteando algo así, es tan fuerte pensarlo, un tipo que en realidad es un cineasta pudorosísimo y que tal, ¿no? Y que de repente estuviera pensando hacer una película de desnudo, todo así como descarnado, poco además como la cámara muy frontal, todo puesto así como muy descarnado, muy poco Hollywood, pues eso te dice que, bueno, que probablemente ahí él estaba latiendo algo que no le dio tiempo ya a desarrollar y que se quedó ahí, y que probablemente sí que viene de cierto, bueno, de la inteligencia, que era un tipo que estaba todo el rato despierto pensando, cuestionándose las cosas, el cine en general, ¿no? Que él quería estar en su tiempo, ¿no? Y que seguramente para él fue muy frustrante toda la etapa final esta de sentir que iba perdiendo como el carro, ¿no? Igual esa cosa que cuentan también de cómo en Psicosis le pilló el punto y se adelantó a todo y fue capaz, esa película, que incluso el hecho de servirse de medios técnicos como aparentemente peores para hacer como una película más, no sé, como realista, aparentemente pegada a la realidad, para a la vez hacer esa cosa que cuentan que es tan bonito, que es como romper con todos los no sé, ¿no? Con todas las obligaciones de una película y más de Hollywood, que es de repente matar y además de una manera desproporcionada al personaje en el minuto 40, todo eso, siendo un tipo que estaba obsesionado también por esa cosa tan bonita en él, que no es, yo creo, ya tanto la manipulación, como se dice, sino el jugar con las expectativas, como dicen ahí, del espectador, pero también siempre desde un lugar muy moral, Hitchcock, muy bonito, ¿no? De hecho, la belleza de Vértigo o de Psicosis, incluso de Falso Culpables, que son películas, yo creo, que en un momento dado se dislocan, ¿no? Y eso es muy moderno, y eso muy pocos cineastas lo han hecho y lo saben hacer, y de repente la película que estás viendo pasa a ser otra película y estás perdido, pero nunca te engaña en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que ahí él es clave, o sea, que Hitchcock era muy respetuoso con el público, y eso que dicen de que es muy bonito, como lo dice uno de ellos, ¿no? Que dice, vale, era un tipo que creía en esos 20.000 espectadores para los que hacía la película, pero a la vez quería tener una relación súper íntima con ellos, ¿no? Eso está muy bien dicho, ¿no? O sea, es decir, no es un cineasta populista, que yo cuando oigo tantos cineastas, ¿no? Que dicen esto de, no, yo hago buen cine para la gente y tal, siempre digo, pero ¿cómo puedes saber tú quién es la gente, ¿no? ¿Cómo puedes ser tan arrogante, tal? Yo creo que él lo hacía desde un lugar, ostras, como muy íntimo, ¿no? La relación que él quería tener con el espectador, a pesar de que pensara en... Parece que no solo con el espectador, con sus actrices rubias también. Sí, sí, claro. Quiero decir, en el mundo se habla de la perversidad, ¿no? Algunos de los que han intervenido en la película, ¿no? Hablaban de que hay una dimensión perversa, ¿no? O enferma, decía Jonas, ¿no? En algunas, refiriéndose quizá a otro aspecto. No, en otro aspecto. En algunas de las películas de Hitchcock, ¿no? Tenía un mundo muy cerrado y particularmente inquietante, ¿no? Uno piensa en esas cosas también cuando vas allí a Hollywood para rodar ese documental y vas a la casa de la hija de Hitchcock, que vive en un pueblecito en las afueras de Los Ángeles, en una casa enorme, en una finca gigantesca, con hectáreas y hectáreas de verde alrededor, con caballos alrededor, en una casa maravillosa, y en toda la casa, ¿no? En absolutamente toda la casa, porque nos enseñó toda la casa y se portó estupendamente con nosotros, no hay ni una sola foto de su padre. Quiero decir que ni una sola, ¿no? Solamente hay fotos de caballos en la casa, porque el marido de la hija de Hitchcock montaba a caballo, ¿no? Pero claro, encontrarte con que en la casa de la hija de Hitchcock no hay ni una sola foto de su padre, en ni un solo rincón de una casa que está llena de fotografías por todas partes, en todos los muebles, en todas las paredes y tal, pues dices,
poco raro, ¿no? Pero bueno, esto es otra anécdota de otro tipo. Y una última cosa también, una cosa adicional, ¿no? Hay que pensar también que la última película de Hitchcock, Family Plot, es una película particularmente relajada y juguetona, donde Hitchcock de alguna manera yo no sé si es consciente o no de que está haciendo su última película, no importa demasiado, pero en cualquier caso es su película más relajada y más juguetona, ¿no? Que es una película feliz, ¿no? Es un juego extraordinariamente lúdico, donde alguien que domina perfectamente los mecanismos de su oficio se divierte haciendo trazos rápidos y bueno, y que le salen con la personalidad y con la intensidad y con la recámara que siempre tiene prácticamente cualquier plano en el cine de Hitchcock, ¿no? No sé si hay más preguntas o más sugerencias. Ahí hay otra. Hombre, no es una pregunta, es más que nada, a mí el documental lo que me admira, o sea, lo que me gusta es que sale la palabra, o sea, que se ve la admiración y el miedo. Normalmente que los directores son, o se pueden considerar, con perdón, un poco egocéntricos, pero tiene una admiración por otra persona y, o sea, el propio Truffaut le considero bastante egocéntrico, se gusta mucho, pero así mismo le encanta Hitchcock. Y Hitchcock, siendo tan egocéntrico, siente ese mismo amor o siente esa misma admiración por otra persona que es más joven, pero que también está realizando un cine diferente. Entonces, era solamente eso, que me resulta curioso que una película y solamente, o sea, y los propios directores de la película también reflejan esa admiración. Entonces, era nada más. Está bonito lo que dices, porque es verdad que cada vez se admira menos, ¿no? O sea, que yo creo que es una palabra que está en desuso, ¿no? Y está como mal visto, ¿no? Un poco lo de admirar, ¿no? Uno se lo guarda cada vez más eso y es terrible. Y es verdad que este libro se basa es un gesto de admiración profundo, muy honesto, muy tal, ¿no? Yo no sé si son egocéntricos, fíjate, bueno, sí, probablemente, sí, y probablemente lo sean y lo seamos todos, no solo los directores de cine. Pero fíjate que yo creo que en realidad lo que son los dos, ahora mientras lo decías pensaba que en realidad es como... Los dos son, yo creo, profundamente pudorosos, que yo creo que es una cosa que es muy, muy importante, muy interesante para definir a según qué cineastas, y yo creo que ellos dos, siendo todo lo diferentes que son, tienen una serie de cosas muy profundas en común y que eso hace que se encuentren en este libro, ¿no? Probablemente, que es esa idea como de relación del pudor y una cierta incapacidad social, que los dos la tenían muy fuerte, y cómo el cine para los dos se convierte en su manera de estar en el mundo, ¿no? Y yo creo que los dos, eso, no hay tantos directores en el cine, si los pensamos, que tengan esa necesidad tan fuerte. Pues yo no recuerdo, leí el libro y además me acuerdo que me entusiasmó, y creo que es bastante general que cuando lees este libro la mayoría de la gente le impresiona mucho. No me acuerdo cuándo, era muy joven, han pasado muchísimos años y la memoria no me permite decir cuánto, ¿no? No me influenció especialmente, o por lo menos no más que otras lecturas y otras proyecciones y otras películas que veía, ¿no? Pero sí lo recuerdo como un libro muy, muy especial. Además tuvo una edición bastante cutre en casa muchos años, que no sé qué habrá sido de ella, porque no sé dónde está. Y bueno, sí es un libro de esos que guardas en la memoria como uno de los grandes libros de cine de toda la historia, ¿no? Yo creo que tenía como 22 años o por ahí cuando lo leí, que estaba intentando acordarme si fue justo antes de empezar a estudiar cine o fue que nos lo recomendaron en el curso. Yo creo que un poco antes. A mí Hitchcock ya me apasionaba, ¿no? Sus películas y tal. Yo creo que a gente de mi generación nos tocó que hicieron en televisión española un ciclo de Alfred Hitchcock, pues yo tendría 13 años o así, y fue todo un descubrimiento, ¿no? Porque yo pensaba que Hitchcock, bueno, pues que era eso, ¿no? Un director de pelis de misterio, pero no sabía lo que era aquello, ¿no? Decía, pues era tipo Agatha Christie, pero en cine, o... y entonces cuando empecé a ver sus pelis, pues me quedé totalmente enganchado, ¿no? Y luego cuando descubrí el libro, pues descubrí un libro, una guía con mucho sentido común, ¿no? Yo creo que cuando lo leí no pensaba hacer cine, pero fue de repente te explicaba las cosas de una forma tan clara que
bueno, que cuando las lees dices es aunque él diga que no le interesa la lógica, lees el libro y dices es que es lógica pura, ¿no? Y me parece muy interesante lo sencillo que parece todo, ¿no? Y luego cuando te pones a hacerlo lo complicado que es, ¿no? Pero sí, yo creo que sería entonces. Una cosa misma del libro, que creo que está en la película, es que bueno, es el choque de trenes amable de dos personas con mucha pasión por lo que hacen, ¿no? Eso estaba en el libro y se ve en la película, ¿no? Hitchcock y Truffaut eran dos personas que amaban el cine, no sé si hasta por encima de la vida o a la vez, tendría mis dudas por algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esa pasión se transmite. Entonces, la pasión que siente Hitchcock por el cine o que siente Truffaut por el cine, de alguna forma ha influenciado a directores muy diferentes, que en el fondo igual no son tan diferentes los que aparecen, ¿eh? Pero bueno, citando a alguno de ellos, creo que tienen muchas cosas en común en general, ¿no? Pero sobre todo es que yo creo, insisto, yo no soy tan fan de Hitchcock como José Mari, me gusta, es un director que me gusta mucho, pero estaría entre mis 4, 5 o 8 directores preferidos, ¿no? Pero es verdad que nadie le puede negar a su cine una fuerza increíble, que nos ha hecho pasar momentos geniales y que tiene películas realmente espectaculares, ¿no? Y hay los momentos que vemos de algunas de las películas como Vértigo, son realmente increíbles, ¿no? Es decir, y además lo bonito de la película es que te muestra toda la intencionalidad que había detrás, ¿no? Porque Hitchcock sí que era alguien que medía todo muchísimo, ¿no? Truffaut es otra cosa, ¿no? Muy diferente, ¿no? Pero la verdad es que Hitchcock era un hombre que realmente hasta el último momento de lo que hacía estaba absolutamente preparado y muy pensado. Hasta cuando lo niega, yo creo que realmente estaba muy pensado, ¿no? A mí me parece que realmente en su cine, o más que en su cine, en el libro, cuando él habla de cine, sí que muchas cosas se aplican a sus películas, pero hay muchas cosas que tú las puedes coger de ahí, ¿no? Y aplicarlo a cualquier otro estilo, ¿no? Una cosa es el estilo y su estilo, su forma de contar las cosas, pero detrás de eso yo creo que hay una serie de constantes que a lo mejor no en todo el cine, pero que en el cine de muchos estilos se puede aplicar, ¿no? Entonces yo creo que por eso también estoy de acuerdo con José Luis, que no sé hasta qué punto los directores que hay aquí son tan dispares, pero sí que es muchas de las cosas que dicen, yo creo que son un aprendizaje para cualquier tipo de cine que quieras hacer, ¿no? De hecho, bueno, una película que ha codirigido aquí José Mari, que se llama Loreac, creo que tiene muchas referencias a Hitchcock y las tiene desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de estar de acuerdo, ¿no? Pero desde el cruce de miradas, los rostros, desde esa grúa, no sé cosas, pero todo el punto fetichista con las flores, etc. Yo es una película que sí que le veo muchas referencias Hitchcockianas, no sé si estás de acuerdo, ni si eran intencionadas, no sé. Sí, totalmente intencionadas, ¿no? Nosotros cuando hicimos Loreac, a la hora sobre todo a la hora de plantear la dirección, pero ya en guión también, ¿no? Hitchcock estaba muy presente, ¿no? Luego la gente a veces dice, pues qué raro, ¿no? Porque esta peli es aburridísima y Hitchcock no lo suele ser, ¿no? O no todos opinarán así, pero sí que estaba muy presente, ¿no? Incluso también en dónde centrar la atención de cada secuencia, ¿no? El olvidarte a veces de personajes que pueden andar ahí pululando, ¿no? Y centrarte en una cosa, ¿no? Hay una secuencia ahí que además la han metido y que estaba en el libro, ¿no? Que no me acuerdo exactamente si es una muchacha de Londres o bueno, una de la primera peli sonora que hizo, como era El enemigo de las rubias, igual, ¿no? Bueno, no me acuerdo no me acuerdo del título, pero aparece una secuencia que es cuando ella ya ha matado al señor y está en una mesa, ¿no? Y están hablando de un tema y lo único que oye es la palabra cuchillo, ¿no? Knife, ¿no? Y estás con ella, ¿no? Y eso, por ejemplo, que es algo que es muy hitchcockiano, yo creo que también se ve en muchas pelis de muy diverso estilo, ¿no? Ahora mismo hace poco me tocó ver alguna secuencia, pero me acuerdo de estar de 4 meses, 3 semanas y 2 días, ¿no? Cuando está la protagonista en esa mesa, ¿no? En esa cena, que es un estilo totalmente distinto, pero que a la vez es una secuencia para mí muy hitchcockiana, ¿no? Y nosotros sí que en Loreac intentamos también pues pillar de ahí y de otras cosas, como ha comentado José Luis, ¿no? El voyerismo, el fetichismo, sí que estaba presente. Yo estoy convencido que la mayor parte del cine de Hitchcock, sobre todo, probablemente más la última época, si se estrenara y funcionaría bastante bien.
Es decir, me da la impresión que aguanta muy bien. Es decir, cuando he vuelto a ver películas de Hitchcock me han aguantado muy bien. Hace un rato hablábamos de las películas que no nos aguantan con el paso del tiempo, ¿no? Y a veces películas que nos han entusiasmado las vemos 20 años después y decimos, y esto me gustó tanto, ¿no? Es decir, pero realmente sí que yo creo que Hitchcock aguantaría bastante bien. Y te habías comentado... No, a mí me parece que hoy podría pasar perfectamente porque es un cine bastante sutil, ¿no? No es un cine expreso, ¿no? Hoy creo que los nuevos censores de este mundo, que son fundamentalmente económicos y religiosos, no son precisamente muy listos ni como para ver las sutilezas de las cosas, ¿no? Entonces probablemente no habría problemas, ¿no? Tendrían que ser cosas mucho más potentes, como está pasando ahora con problema de censura en Francia con la película del Anticristo de Lars von Trier, que la están prohibiendo, o este tipo de cosas, ¿no? Es decir, mensajes, probablemente Buñuel colaría, ¿no? Como colaba también con la censura en la época, ¿no? Que veían Viridiana y decían, pues bueno, nos la ha puesto más moderada, y acababa en vez de acabar con acostándose un personaje con otro que no les gustaba, acababa con un trío, ¿no? Pero es verdad que la gente inteligente normalmente no censura los discursos, ¿no? En todo caso los discute, ¿no? Pero no los censura. Bueno, la leyenda dice, voy a empezar por ahí porque no sé si el dato es exacto, podría decir, la leyenda dice, o los mayores del lugar cuentan, que se estrenó aquí, Vértigo, y que parece ser que la película, después del estreno aquí, de la recepción en el propio festival y del éxito posterior, no debió ser lo mejor del mundo. Entonces hicieron un cambio, fundamentalmente en el final. Entonces parece que existen dos copias, eso está claro. No sé si la explicación de por qué es por lo que yo he dicho, pero es lo que a mí me han contado. Lo que sí es cierto es que existen dos finales alternativos, y lo que sí es cierto es que el festival tiene una copia con este final diferente, que debe ser una copia, no sé si única, se cuenta que es única, pero si no prácticamente única, porque si no para el festival y luego ya cambiaron la versión, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho en alguna ocasión para algún ciclo han pedido la copia, porque era una copia diferente a la que normalmente se ha podido ver, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que ese tipo de planteamientos, es verdad que Hitchcock era como muy dado, ¿no? A plantearse como estos retos técnicos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día también hay muchos directores que lo intentan y bueno, de hecho películas en plano secuencia se han hecho más, ¿no? Es curioso que Hitchcock, por ejemplo, si no recuerdo mal en el libro, no estaba nada contento con La soga, que a mí es una peli que me gusta mucho, pero no estaba contento precisamente porque se sentía muy encorsetado por la forma que había elegido para contar esa historia, ¿no? Y era una forma que iba en contra un poco de su naturaleza mucho más analítica y mucho más miro y veo lo que veo, ¿no? En el caso de La soga, claro, tenías momentos de vacío, de panorámicas, ¿no? Entre los personajes que para mí le daban un tempo especial, pero sí que creo que Hitchcock no estaba nada contento, ¿no? Y bueno, lo que a mí me parece en el otro ejemplo que has puesto, ¿no? El de la ducha de Psicosis, lo que me parece una pasada es que le dedicase 7 días a esa secuencia, ¿no? Y creo que el storyboard lo hizo Saul Bass, ¿no? Que era el diseñador de los títulos de crédito, y se ve que había una minuciosidad tremenda, ¿no? Lo que pasa es que luego a nivel técnico no creo que tuviese tampoco mayor complicación, ¿no? Más allá es casi como un ejercicio de diseño gráfico, ¿no? Casi. Una cosa que a mí me ha gustado mucho es ver algunos de los storyboards que no conocía, que están en la película, ¿no? Y que la verdad es que hay uno muy bonito, ¿no? Comentando un poco lo que ha comentado Fernando, hablando un poco de cómo la crítica en un momento determinado ante una película como Vértigo dice, es una película de sustos, ¿no? Es decir, yo creo que hay siempre, tradicionalmente, en toda la historia del cine, a la crítica le cuesta aceptar en las películas de género, les cuesta aceptar que pueda haber detrás de ellos un autor importante, ¿no? Porque todas las películas de género repiten una serie de convenciones que son las que les permiten llegar al público, ¿no? Pero es verdad que luego dentro de las películas de género hay películas que trascienden el propio género, como son la mayoría de las de Hitchcock, ¿no? Y es cierto que a la crítica siempre, pero siempre, incluso en los grandes festivales, el reconocimiento a directores que hacen cine popular, que sería un poco el cine de género, siempre cuesta, ¿no? Es decir, siempre parece que es esto es un cine para la gente, no, hay que hacer un cine que guste a la gente. En general hay un cine también muy bueno y que cuesta hacerlo, ¿no? Para que sea un cine realmente popular, ¿no? Entonces por eso hay cierto desprecio a veces hacia el cine de Hollywood, ¿no?
que obviamente es capaz de hacer lo mejor y lo peor, pero también obras maestras tiene un puñado, ¿no? Es decir, que el cine actual incluso. Yo eso fue una de las cosas, cuando antes empezaba a decir que me sorprendió cuando empecé a ver el cine de Hitchcock, precisamente, pues, y mencionaba a Agatha Christie, ¿no? En el libro habla también de los whodunit, ¿no? Que eran eso de Who Has Done It, ¿no? O quién lo ha hecho, ¿no? Y yo pensaba cuando empecé a ver las películas de Hitchcock que iba a ver eso, ¿no? Y realmente lo que ves es todo lo contrario, ¿no? Porque esas películas juegan un poco con no dar información al espectador, ¿no? O con no saber, ¿no? quién puede ser. Mientras que el cine de Hitchcock es todo lo contrario, ¿no? Muchas veces Hitchcock se pone del lado no es que se ponga, te muestra, digamos, el punto de vista del asesino, del criminal o quien sea, ¿no? Y eso es lo que le hace interesante, porque te atrapa totalmente y estás como viviendo esa situación de peligro que viven esos personajes, ¿no? Y bueno, él decía, ¿no? La diferencia entre sorpresa y suspense, ¿no? ¿Para qué dar un segundo de sorpresa si puedes dar 15 minutos de suspense, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de él. Y eso se puede... Claro, muchas veces la gente lo relaciona más con el policíaco, etcétera, pero se puede aplicar a cualquier tipo de género, ¿no? En el documental también se dice, pero yo creo que por ejemplo, un género que para mí está muy hermanado con el suspense es la comedia, ¿no? Porque en la comedia necesitas jugar con la información que le das al espectador, ¿no? ¿Qué información le estás dando? ¿Qué es lo que sabe el espectador? Y hacerle disfrutar, ¿no? De lo que está viendo, valiéndote de eso, ¿no? Entonces a mí me parece que una de las lecciones para mí que se puede sacar de este documental es ese también, ¿no? Que el suspense es aplicable a cualquier tipo de género, ¿no? Sí, una cosa que me gusta de Hitchcock es que, bueno, es conocido como el maestro del suspense, es una obviedad viendo sus películas, pero que es alguien que no se queda solo en esa especie de suspense, de hacerte estar pendiente de algo porque no sabes muy bien qué va a pasar, sino que es alguien que consigue conmover, ¿no? Yo creo que usa el suspense para conmover. A mí me parece que sus grandes películas consigue llegarte a los sentimientos, ¿no? Y eso sí me parece algo especial, ¿no? Es decir, se solía decir que el cine policíaco cuando sale a la calle se convierte en cine negro, ¿no? Yo creo que las características de Hitchcock es que su cine policíaco, entre comillas, es un cine también que conmueve, ¿no? Que es algo diferente. No solo te importa la trama, sino hay algunos personajes en la forma de contar, en su mirada, que hace que los personajes te importen, ¿no? Y creo que eso es una diferencia con otras películas de suspense, ¿no? Para mí, no solamente, pero para mí el ejemplo más claro de eso es Encadenados, que es una película romántica más no poder, ¿no? Es como cuando le ves a Ingrid Bergman que lo deja, ¿no? Que se deja a sí misma, ¿no? Porque cree que Cary Grant no la ama, ¿no? Es estupenda, ¿no? Estás viendo una película de suspense, pero es un melodrama también, ¿no? Casi, o sea que... Hombre, yo creo... No sé en aquella época cómo sería de fácil o de difícil para Hitchcock, pero hoy en día entiendo yo que en Hollywood es muy complicado, ¿no? Que sí que hay unos pocos directores que parece como que, bueno, ni siquiera sé si tendrán carta blanca, ¿no? Pero bueno, por ejemplo un David Fincher, ¿no? Que lo ves ahí y dices, bueno, pues a lo mejor sí que pueda tener un mayor control que muchos otros, ¿no? Y luego sí que ya fuera un poco de la industria, pues supongo que a lo mejor encuentras la forma de hacerlo, ¿no? Pero también, claro, el cine de Hitchcock era un cine caro, entonces, claro, igual necesitas también de esa maquinaria por detrás, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque si necesitas toda esa maquinaria, a lo mejor tienes que renunciar a cosas, ¿no? Bueno, y seguramente Hitchcock igual también en algunos momentos tuvo que renunciar a cosas, aunque no lo sé. Yo creo que el director total que lo hace todo es una fórmula que no tiene por qué ser buena tampoco, ¿no? Es decir, los pocos casos que conozco en general en Europa, me parece que los resultados no son muy buenos en general, ¿no? Porque los que yo conozco bueno, son directores que llega un momento que entran en una especie de bucle en que lo quieren hacer todo porque no quieren que nadie les modifique la obra y al final es complicado, ¿no? Es decir, yo creo que en general, salvo personas muy concretas, estoy seguro que Hitchcock tuvo sus servidumbres, seguro, estoy convencido. En los estudios de Hollywood de la época, vamos, no me creo nada que con los productores que había detrás él fuera capaz de imponerlo todo. Estoy convencido que no. Yo creo que el cine es complicado que alguien haga todo, ¿no? Es decir, porque realmente es un arte un poco de grupo también, ¿no? Solo puede decir más José Mari que yo, pero a mí me da la impresión que salvo películas de un carácter muy concreto es muy difícil que hoy en día
alguien pueda dirigir, pueda encargarse de la edición, pueda encargarse del guión. No digo que no pueda participar en todas estas, pueda hacer la música, que pueda participar en algunas de ellas, ¿no? Pero seguro que con algo más de ayuda, no como una obra casi renacentista, ¿no? Es decir, que sería un poco como el director, como artesano igual, o a mí me encantan los buenos artesanos, o sea que ves gente que a lo mejor no va a destacar como un director con un lenguaje propio súper rico, pero que te cuenta las historias de forma muy eficaz, ¿no? Y que además, bueno, una tras otra ves que bueno, con algunos fallos, pero a mí eso me interesa muchísimo, ¿no? Y no sé si te he contestado bien a... Es que quería añadir una cosa a lo anterior, pero ahora igual se me va a olvidar. No, lo que decías tú también un poco de, claro, por ejemplo, Hitchcock también ha tenido sus colaboradores, igual el más renombrado, Bernard Herrmann, ¿no? En la música, que yo creo que daba mucho a sus películas, o sea que tampoco lo hacía todo él, ¿no? Y luego también unido un poco a Saul Bass, Alma Reville, que decían que su mujer que le aportaba mucho, ¿no? Y también, aunque no estuviese directamente implicada, siempre estaba ahí para darle su opinión, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, es verdad que a veces creemos que no, si entra el estudio a opinar o tal, parece que va a ser para pervertir el proyecto o lo que sea, y a lo mejor no siempre tiene por qué ser así, ¿no? De hecho, hace poco un socio mío decía, y es verdad que normalmente, yo tampoco he tenido la opción de ver muchas, pero cuando ves la versión del director de películas míticas, rara vez son mejores que la que se estrenó, ¿no? Entonces, bueno, sí, los director cuts, no sé hasta qué punto... bueno, él lo dice, ¿no? Así que supongo que él sí se sentiría así, ¿no? En parte. De todas formas, yo creo que dentro de su estilo él también experimentó mucho, ¿no? Hasta el final. No hemos citado una película, pero otra película que a mí me encanta es Los pájaros, ¿no? Y tanto a nivel técnico, que antes hablábamos, como, bueno, de experimentación, ¿no? El cómo renuncia a la música, el cómo maneja muchas cosas en esa película, ¿no? Posiblemente creo recordar que antes que Frenesí estuvo metido como en un proyecto que no me acuerdo cómo se titulaba, alguno igual lo sabrá, y estuvo bastantes, podría ser Caleidoscopio o algo así, creo, un proyecto que al final no salió y que creo que era una apuesta por parte de él de hacer algo totalmente y radicalmente opuesto al cine de Hollywood, ¿no? Y luego se conformó es un decir, porque Frenesí es una película maravillosa, pero como que intentó pillar algunas de las ideas y tal que tenía para aquella película y aplicarlas un poco a Frenesí, ¿no? Pero no sé, supongo que sí sería también esclavo, pero a la vez es lo que dice él, que también al final el sello autoral normalmente se consigue no a través de repetirte, pero sí de seguir ahondando un poco en un estilo concreto, ¿no? A mí me parece que Hitchcock acabó siendo un poco prisionero de su propio personaje, ¿no? Era un hombre con una personalidad tan potente y creó pues un personaje, ¿no? En muchas de estas declaraciones provocadoras o de los actores son ganado, tal, un hombre que medía mucho su grado de provocación y lo que quería transmitir, ¿no? Entonces probablemente fue más prisionero de eso que de su cine, ¿no? Yo creo que Hitchcock es un hombre que experimenta muchísimo, es decir, hemos visto sobreimpresiones, hemos visto filmaciones sobre el suelo de cristal, hemos visto dilatación del tiempo, realmente era un hombre que jugaba mucho y experimentaba mucho, sobre todo con la imagen y con el sonido. Entonces yo creo que él lo hizo, claro, que a él le hubiera gustado más, pues puede ser, ¿no? Pero bueno, es un hombre de una época muy concreta, es un hombre que a veces tuvo más éxito que en otros momentos, porque no siempre tuvo éxito Hitchcock, y yo creo que probablemente se acabó siendo mucho más apreciado con el paso del tiempo, ¿no? Eso probablemente es cierto también, ¿no? Bueno, ha habido algún intento de hacer este tipo, no sé si conocéis las cartas, entre pues Kiarostami y Erice, es decir, ha habido diferentes intentos. Naomi Kawase, quién era esa y la cuesta y tal. La verdad es que yo hubiera elegido otro tipo de gente, ¿no? Yo hubiera puesto en uno de los lados de la pareja fijo a Enrique Urbizu, ¿no? Porque es un hombre que me gusta mucho su cine y que creo que tiene un discurso espectacular, que es un hombre que controla absolutamente por qué hace cada cosa. ¿Quién pondría enfrente? Pues no sé, podría haber puesto...
Pues por ejemplo, antes hablábamos, Michael Mann, podría ser una bonita conversación, Michael Mann Urbizo, ¿no? Y con dos formas diferentes de entender el género y el cine negro, ¿no? Se podrían hacer muchas parejas, ¿no? En otra yo pondría a Kaurismäki, ¿no? Me parece uno de los directores que me sigue fascinando. Y enfrente de Kaurismäki pondría, por ejemplo, a Koreeda, pero podría ir haciendo parejas, ¿no? Sería muy divertido, es decir, Kaurismäki lo bebería todo, diría todo el rato que solo existe Ozu y Dreyer, pero estoy seguro que Koreeda conseguiría caerle muy bien y conseguiría acabar haciéndole hablar de cine, ¿no? Porque es un hombre que tiene también un discurso muy interesante, ¿no? Seguro que iríamos pudiendo hacer muchas parejas, ¿no? Y cada uno tendríamos las nuestras, según nuestros gustos, ¿no? Pero esas dos a mí me gustarían. Sobre todo la de Kaurismäki y Koreeda me gustaría mucho. Es que no sé, me he quedado en blanco. O sea, todo el rato me quedo como solamente con una mitad, o sea que no sé, creo que no, mi capacidad no llega para ver eso. Sí que antes lo he citado, pero me interesaría mucho escucharle en profundidad a David Fincher, ¿no? Me parece que es un tío que hace un cine muy interesante y que además hay gente que intuyes que seguro que hay por detrás un raciocinio, un discurso, etcétera, ¿no? Otro que no es nada novedoso, pero me encantaría ponerle a Roman Polanski, no sé con quién enfrente, pero Polanski me apasionaría verle en una conversación con algún otro director. Si consiguiéramos en una ceremonia un poco vudú resucitar a Ozu, la pareja ideal es Ozu con buenas reservas de sake y Kaurismäki con buenas de vino blanco. Sería maravilloso, porque sería una de las conversaciones sobre cine y sobre la vida más maravillosas que se pueden. Yo he tenido la suerte de tener cerca a Kaurismäki y da gusto hablarle, no sé si de cine, pero de la vida es una maravilla. Y Ozu estoy seguro que con el cine que hacía y también era un buen amante del sake, cosa que son dos cosas interesantes, seguro que juntos podría ser. La pena es que Ozu ya no está, no podremos hacer esta pareja. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias José Luis, José Mari por participar y bueno, hasta otra.